Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Buenos días, hermanos. Good morning, everyone. Ready for Bible class? Correct me if I am wrong. Is this lesson 5 or 6? I think it's lesson 6. It says 5 on the notes. Okay. Number 5. Lesson number 5. We are in the book of James in this class. And today, our goal is to finish or complete the first 12 verses in chapter 3. Hermanos y amigos, estamos en la lección número 5 y nuestra meta el día de hoy es terminar los primeros 12 versículos del capítulo 3. Esa es nuestra meta. Dicho sea de paso, hermanos, debo confesar, y no porque sea un erudito ni que porque sea súper inteligente, ¿verdad? Y porque comprenda la Biblia en su totalidad, para nada, pero aquí en Santiago capítulo 3 es donde yo he encontrado el versículo más difícil de interpretar probablemente en toda la Biblia. Así como lo he dicho. Hoy lo vamos a ver. He buscado varios comentarios de la Biblia. He preguntado a otros colegas predicadores y creo que están en la misma posición que yo. No han podido dar tal vez una interpretación 100% acertada de ese versículo. I have to confess, not because I am really smart and I understand like the whole Bible perfectly, but I have to confess that here in James chapter 3, I have found the most difficult Bible verse to interpret. You see it. I have shared this with any other preachers, and I have read different Bible commentaries. I think no one is 100% sure about what this Bible verse is telling us. So let's do it. Let's do it. Let's review, first of all, what we already see in the first 2 chapters, especially at the end of chapter 2 last week. La semana pasada, hermanos y amigos, terminamos el capítulo 2 hablando acerca de la importancia de la fe, pero también de las obras. Y es un tema importante. Es un tema importante porque muchas religiones hoy en día, muchos pastores y predicadores predican que la salvación se obtiene únicamente por la fe. Y esto no es cierto. La fe es importante, claro que sí. Es parte del plan de salvación, la fe. Pero la fe tiene que ir acompañada de algo más, porque si no es una fe muerta en sí misma. Somos salvos por gracia, claro está, pero siempre que venimos a la gracia encontramos a la par de la gracia instrucciones que nosotros debemos obedecer para ser merecedores o para poder recibir esa gracia de parte de Dios. Y mencionamos, por ejemplo, podemos mencionar muchos, pero la semana anterior mencionamos 2 ejemplos en el Antiguo Testamento. El Señor le dijo a Josué, yo te he entregado la ciudad, hablando de la ciudad de Jericó. ¿Recuerdan el texto? ¿Recuerdan la historia? Dios les había entregado la ciudad de Jericó, pero sin embargo Dios le dice, vayan y denle 7 vueltas. Den vuelta alrededor de los muros del Jericó 7 vueltas. Un momento, ya Dios les había entregado la ciudad. Dios les dijo, yo le he entregado la ciudad, pero vayan y den 7 vueltas alrededor de la ciudad. ¿Para qué?
si ya les había entregado la ciudad? ¿Qué hubiese pasado si ellos no obedecen el mandamiento de Dios de darle 7 vueltas a los muros de Jericó? ¿Hubiesen recibido la ciudad? No. ¿Qué pasa con el ejemplo de Noé? Dios le anuncia acerca de un diluvio, pero le dijo, construye un arca de estas medidas, de esta altura, de esta anchura. Y Noé lo hizo. De hecho, usted ve el versículo, si no me equivoco, es el versículo 22 del capítulo 6 de Génesis. Y dice que Noé hizo todo conforme el Señor le mandó. Quiero solamente salir de la duda. En Génesis capítulo 6, versículo 22, para que ustedes lo vean conmigo. Sí, verso 22. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hubiese pasado si Noé no obedece el mandamiento del Señor? ¿Hubiese recibido salvación? Pregunto. No. I will try to say this thing in English because I think it's very important. Today, in so many different religions or churches, you are going to listen pastors and preachers saying the only thing you need in order to be saved is faith. Faith alone. You don't need anything else. Let me tell you, that is totally wrong according with the Bible. Read James chapter 2, verses 14 through 26. Faith without works is death. Faith is important. Are we agreed? Yeah. Faith is important, but not faith alone. I mean, we are saved by grace. But every single time you go to the Bible, you see that grace is related with few commandments that God command us to do. And I'm quoting or mentioning just 2 examples in the Old Testament when God told Joshua, I will give you in your hands, I will give you the city, talking about the city of Jericho. He was going to give them, the Israelites, the city. But guess what? Then God asked them to go and walk around the walls 7 times. The last day. Because first day, it was just 1 time. Second day, just 1 time. But the 7th day, 7 times. What happened then when they did that? The walls fell down because they obeyed that command. What happened if the case was in the opposite side? They didn't obey that commandment. Do you think God was going to give them the city? No. And then I'm mentioning the example of Noah. God commanded him to build the ark. Not God that didn't or let him decide how big the ark was going to be. No, God gave him direct instructions about how length, how height, and everything, even the type of wood. And that's why I was quoting Genesis 6:22. Noah did everything God commanded, and that's why, in my understanding, he and his family were saved because they obeyed what God said. So try to put this phrase in your mind. Biblical faith is the faith that trusts what God says, believe what God says, and then obey what God says. That's biblical faith. Esa es la fe bíblica. It's funny. I'm sorry. It's funny because this is a Spanish class, but I'm going more to the English. Yeah, because
because it's the case this morning, but let me say it in English and then in Spanish for the people who are going to watch this video on YouTube. Esa es la fe bíblica, hermanos. La fe bíblica es la que acepta lo que Dios dice, cree lo que Dios dice y obedece lo que Dios dice. Así que la fe sin obras es muerta. La fe es importante, pero tiene que ir acompañada de algo más. Faith is important, but obedience is more important as well. I think it's 1 Samuel. I'll let you talk. I know, I'm reading your mind. Where are you going to mention 1 Samuel in the Old Testament, chapter 15, verse 22? No? Okay. Go ahead. No, I was thinking about Romans chapter 4 as you're talking about this, Mm-hmm. because some would read Paul's writings to the Roman church, Romans 4, because he also uses Abraham, Mm-hmm. try to kind of fit Paul's idea of justification by faith against James, because Paul seems, on the surface reading, seems to say that it's through belief only, or through mental assent, that you're justified. But when you really read them together, and of course understanding the Bible words together as a unit, it's not that Paul is teaching different ideas than James. That Paul's idea of works here has to do with works of merit. That is, somebody who would try to work in their lives to be worthy of, whichever, their salvation. Mm-hmm. He's saying that that type of working is not what's going to obtain salvation. Mhm. But it's like you're saying, the faith is both a belief and there's a response aspect to it. And so Mhm. faith has to be it desired, or it necessitates a response for us Yep. in our lives, and that's even demonstrated through Abraham in his life. Mhm. As he left his home, he was willing to sacrifice Isaac. Yes. That's all I was thinking. That's an important comment. Lo que el hermano está diciendo, hermanos, bueno, está citando Romanos capítulo 4, donde Pablo habla acerca de la importancia de la fe de Abraham, y que Abraham fue justificado por sus obras. Pues algunos toman ese texto y pues dicen solamente fe. Sin embargo, no es que Pablo se está contradiciendo con las palabras de Santiago. La diferencia es que Pablo habla acerca de obras más de merecimiento. O sea, yo no puedo merecer la salvación. Yo no hago obras para ser salvo. Eso debe quedar claro, porque la salvación es por gracia. No son obras de merecimiento, pero Santiago habla más de obras de obediencia, ya cosas que Dios nos pide hacer y que si no las hacemos, pues es interesante que ambos, Pablo y Santiago, mencionan a Abraham. Abraham fue justificado por su fe. Sí, eso es lo que dice Romanos. Pero Santiago dice que también fue justificado por sus obras. Thank you, brother. Estaba mencionando Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. I was just mentioning 1 Samuel, chapter 15, verse 22 in the Old Testament. Lo leo en español y ustedes me pueden seguir en inglés. I'll be reading in Spanish. You can follow me in English. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, Dios se agrada más de la obediencia de su pueblo que incluso cualquier otro sacrificio. La obediencia es importante. Muy bien, creo que vamos a ir de una sola vez al capítulo 3. Estábamos haciendo una revisión
Sin embargo, esto me ha parecido importante. Hoy vamos a hablar acerca de la lengua. We are going to be talking about this morning about the tongue. Right? I'm going to read the verses in Spanish, 1 through 12, and you can follow me in your English Bible, please. Hermanos míos, versículo 1. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, verse 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, verse 6. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. By the way, that verse 6 is the one that I was talking in the introduction. Hard to understand for me. Very hard. Let's talk about it later. Este es el versículo que les decía, hermanos, versículo 6. Difícil de entender para este servidor. Luego hablamos de él un poco. Verse 7. Porque toda naturaleza de las bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa de una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Importante sección la que hemos leído esta mañana y en la cual vamos a meditar el día de hoy. Yo espero que el tiempo nos alcance, hermanos. Este será el bosquejo que vamos a seguir esta mañana. Como ustedes pueden tener o seguirnos acá, vamos a estar hablando acerca de lo difícil que es controlar la lengua, pero vamos a hablar acerca de por qué es importante controlar la lengua. 5 razones por las cuales es importante controlar la lengua. We're going to follow this outline that you have in your presentation. I really hope that the time is going to be enough to complete it. But 5 reasons about how or why it's important to control our tongues. You have the outline already printed to you. So let's do it. Hagámoslo, hermanos. Vamos a hablar de 5 razones por las cuales es importante controlar la lengua. La primera es por la responsabilidad que nosotros tenemos como maestros. El versículo 1 y el versículo 2 nos habla acerca de esto. Santiago dice, hermanos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué quiere decir Santiago acá? ¿Qué es lo que quiere decir Santiago? Todos tenemos una responsabilidad como maestros, es decir, como de enseñar la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad. De hecho, textos como Mateo capítulo 28, verso 18, donde Cristo da la gran comisión, habla acerca de que todos debemos ir y anunciar el evangelio a toda criatura. El escritor a los Hebreos,
en el capítulo 5, versículo 12, les dice, ustedes ya deberían ser maestros, hermanos. Ya han pasado por algunos años de entrenamiento y deberían ser ya maestros. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago cuando dice que no deberíamos hacernos muchos de nosotros maestros, porque vamos a recibir mayor condenación? I just want to hear from you guys, what do you think about verse 1? Because when you go to Matthew chapter 28, verses 18 through 20, all of us have the same commandment. We have to go out and preach the gospel. That way we are kind of being teachers of the Word of God. If you go to the book of Hebrews, in chapter 5, verse 12, after 30 years of being Christians, the writer told them, you must be teachers now. So, in some degree, all of us must be teachers. But it seems to me that James is telling something different. Not all of us must be teachers. Why? Because we are going to receive a greater condemnation, is what the English verse is saying. Or strict judgment. Okay, I'm just trying to translate the Spanish version, but it's basically the same. It's kind of, for me, the God is going to be more strict in Judgment Day with us as teachers. Why? Fill me up with your thoughts. I was just going to mention 1 Timothy chapter 4, verse 16. We need to be careful about what we teach, about the sound doctrine. Why? What happens if I am teaching today, if I am teaching today and I am not prepared enough, even not with the intention, but I'm teaching something wrong because I didn't study well my topic, and I'm teaching something wrong. Not that I want to, but I'm teaching something wrong. And then you believe me. What happened then? ¿Qué pasa, hermanos, si yo estoy enseñando algo incorrecto hoy? No que quiera enseñar algo incorrecto, pero no me preparé bien para esta lección y enseño algo incorrecto y ustedes me lo creen. ¿Qué pasa después? Esa es una posibilidad. Lo que ustedes escuchan se lo van a decir a alguien más. Entonces el error se va reproduciendo. ¿Cierto que sí? What else? ¿Qué más? Es por eso que ponemos acá, no se convierta en maestro sin estar preparado. Es decir, antes de ser un maestro, se supone que en teoría debimos haber sido alumnos, ¿cierto? Esto tiene sentido, ¿no? De prepararnos. Antes de ser maestro, debemos ser alumnos o estudiantes. I don't know I think this is makes sense to me that if you want to be a teacher, you have to be a student first, right? You have to prepare yourself diligently in order to teach someone else. You were going to say something, Brother Nathan? Did you raise your hand? No? Okay. Just raise your hand if you need to say something. Entonces, lo que Santiago está diciendo acá es que no debemos hacernos maestros teniendo una motivación equivocada y sin estar preparados, sabiendo que vamos a recibir mayor condenación. Solamente quiero, si me lo permiten, leer un par de versículos ahí en Timoteo. Primera de Timoteo 1:7. I just want to read a couple verses in 1 Timothy. First one,
in chapter 1, verse 7. And like I said before, chapter 4, verse 16, I guess it is. Capítulo 1, versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender de lo que hablan ni lo que afirman. Hablando de la advertencia de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Talking about false teachers and false doctrine. Now, chapter 4, I guess is, yeah, chapter 4, verse 16. Savannah, can you help me with that reading? You will say both yourself first and then
¿Por qué? Porque no debemos utilizar el nombre de Dios en vano. When I came to this country, I realized that for some brethren, it's real bad when you are keep saying, "Oh my God," for everything, like in life, like they are using the name of God in vain. So it was interesting to me. I never thought about that before, but now I understand that, like being saying, "Oh my God," like all the time for a simple reason, is not good. You don't have to use that expression because since that you are using the name of God in vain. That's what Exodus 20, I think, verse 7 is saying. Let's read Proverbs 12:22. Sins against others. Proverbios 12, verso 22. Pecados contra otros. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Cuántas ocasiones hemos dicho una mentira y hemos dañado a alguien más? Una calumnia, difamando el nombre de alguien más. No deberíamos hacer eso, hermanos. Finalmente, pecados contra nosotros mismos. Proverbios 15:1. Proverbs 15:1. Proverbs 15:1. Ellen, do you want to help us? Please. Amen. How important that verse is. Verse 2. The tongue of the wise commends knowledge, but the mouths of fools support our folly. In which group are we in? Oh, how important question. Especially in marriage, right? Especially in marriage. You have to be wise about what you say, and not only about what you say, but the way you say it. Because body language is sometimes important. You know? Like I'm watching TV or I am doing something else, and my wife is talking to me, and she's like, "Hey, listen to me," and I'm listening. I'm listening with my ears. Because I am so focused on football game, but you know what I'm saying, right? We have to be wise. And I think the tongue of the tongue, did I say it right? Yeah, it's important as well. I'm not sure if that is 80% of your language. More important than words is, your body language and the tongue. Yeah. So. Sometimes we say, "Well, have a filter. Filter what they're thinking before it comes out of their mouth." Like I have friends that are that way. They just say immediately what's on their mind.